Entonces, el tema es aleaciones no ferrosas o metales no ferrosos. Realmente nos vamos a dedicar más a las aleaciones. Y como ustedes ven aquí en esta tabla periódica, tenemos, ustedes pueden ver aquí los metales que serían estos, los no metales que serían, recuerden que por aquí viene la escalerita, gases nobles, etcétera. Pero dentro de los metales, recuerden que nosotros dividimos metales entre ferrosos y no ferrosos. Y básicamente dentro de los ferrosos decimos que son base hierro, por aquí también base cobalto. Pero si ustedes ven, los no ferrosos son mucho más, o sea, es uno contra el resto, ¿no? Entonces, fíjese que la importancia del hierro es tan grande que lo estamos separando en un solo grupo, y ahí vemos o vimos todos los aceros. Y fíjese en la gran cantidad de metales no ferrosos que existen con los cuales podríamos hacer aleaciones. Obviamente no existen todas las aleaciones para estos metales, solo algunas, y básicamente existen las que nos dan ciertas propiedades mecánicas, térmicas, eléctricas, etcétera, que son también posibles respecto a su precio y respecto a sus procesos de producción. Y pues vamos a ver a grandes rasgos eso. Entonces, dentro de las aleaciones no ferrosas, tenemos varias. Estas serían las más importantes. Está el aluminio, el titanio y el magnesio. Estos tres señores, estas tres aleaciones, se llaman light alloy o aleaciones ligeras. Generalmente cuando nosotros vamos a encontrar en la bibliografía, en los textos, vamos a encontrar la palabra de base aluminio o base titanio o base magnesio. Eso quiere decir que es una aleación de aluminio, cuando digo base aluminio, de titanio, cuando digo base titanio, y de magnesio, cuando digo base magnesio, donde recuerden que es una aleación, es una disolución de un metal con otros metales o no metales y que posee características metálicas. Entonces, cuando yo digo base aluminio, quiere decir que el disolvente es el aluminio. En otras palabras, es el componente de mayor proporción en esa disolución. Estas aleaciones son llamadas aleaciones ligeras por su baja densidad. Y estarían estas, igual aquí, por ejemplo, tendríamos el magnesio que incluso la podríamos llamar de muy baja densidad, ultra baja densidad, y estarían las de litio. No, no las pongo aquí porque realmente la aleación de litio es muy poco usada debido a que el litio ahorita está siendo utilizado más para todo el tema de baterías eléctricas. Y estos metales ya serían, y aleaciones ya serían pesados. Generalmente la gran mayoría de los metales no ferrosos son metales o aleaciones pesadas, y cuando yo hablo de ligera o pesada, yo estoy haciendo referencia al cobre, al hierro. Es decir, el hierro tiene una densidad de 7,87. Los metales y aleaciones que sean más ligeras del hierro, yo los llamo ligeros, y los metales o aleaciones que sean más densas, más pesadas, en el lenguaje tradicional, que el hierro, serían aleaciones pesadas, y allí caen la gran mayoría de las aleaciones no ferrosas. Dentro de las aleaciones no ferrosas pesadas, entonces está el cobre, que es el que nos va a ocupar ahorita. Está el níquel, que son níquel, es el metal base para las superaleaciones. Entonces, base níquel, base, yo lo llamo superaleaciones, y estas son llamadas así por su alta resistencia a la corrosión y alta resistencia a la temperatura. ¿Mm? Están otras, está el cobalto, el zinc, el circonio, el trigo, el estaño y los metales nobles. Quizás las más utilizadas por nosotros habitualmente es el cobre y el aluminio y el magnesio. Por ahí también el zinc aparece,
y ya cuando necesitamos algún tipo de propiedad mucho más alta que las normales, estamos utilizando por ahí el titanio y el níquel, ¿sí? Los metales nobles, pues realmente poco se utilizan como aleación. En fines de ingeniería, más bien se están utilizando en por ejemplo, el oro y la plata como ahorro, como algo como para guardar y en tiempos, por ejemplo, ahorita en la pandemia está súper caro el oro y los metales nobles se utilizan en muy pequeñas proporciones para hacer algún tipo de aleaciones o para hacer catalizadores. Bien. ¿Por qué utilizamos las aleaciones no ferrosas? Why does use non-ferrosos alloys? Entonces, este es el tema, pues, crucial. ¿Por qué nosotros vamos a decidir seleccionar un material no ferroso, una aleación no ferrosa, cuando tenemos las ferrosas que en general son más baratas eh, y más abundantes? Entonces, generalmente la selección depende de estas tres cosas, o que tengo una alta resistencia a la corrosión, bueno, aquí falta otra, o que tengo unas propiedades térmicas eléctricas, ¿sí? O dependiendo del tipo de aleación, recuerden que todas las aleaciones siempre las podemos dividir en broad alloys o aleaciones para forjado y casting alloys o aleaciones para fundido. Entonces, además de esto, si yo tengo una aleación para forjado, también la elijo por su alta ductilidad y alta conformabilidad, es decir, son aleaciones muy blandas que me pueden copiar muy bien un molde en el momento de conformabilidad. Fíjese, aquí tenemos el ejemplo de una moneda y mire cómo él copia todos esos detalles muy fácilmente que, por ejemplo, un acero no lo podría hacer. ¿Sí? Y además, pues en este caso para la moneda, por su alta resistencia a la corrosión, pues digamos es un material ideal para esto. Y para las aleaciones por fundición, tienen muy alta colabilidad, mucho mejor que los aceros. Y recuerden bueno, que las fundiciones, y recuerden que la alta colabilidad es la capacidad que tiene el metal fundido, la aleación fundida de copiar el molde. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, en esta escultura que hay aquí, fíjense que con, como con gran detalle copia todo las, digamos, mm, el molde, ¿no? O sea, fíjese que es muy buena para copiar el molde, entonces por eso nosotros definimos las aleaciones por fundición. Pero además de eso, porque muchas de ellas tienen una baja temperatura de fusión, es decir, recuerden que el acero estamos hablando, el acero, recuerden que estamos el acero y las fundiciones. La fundición estamos hablando por ahí entre 1200 a 1500 grados centígrados y los aceros, hay algunos aceros que sirven para fundición, aunque la gran mayoría de aceros son broadalloy, pero esos aceros que sirven para fundición tenemos temperaturas altísimas de 1600, 1800 grados centígrados. Mientras estas aleaciones no ferrosas tenemos temperaturas que el aluminio empieza a los 660 y está fundido, el cobre va hasta 1060. Entonces, fíjese que las temperaturas que tenemos de estas aleaciones en estado fundido van a ser por ahí de 600, de 700 grados, por ahí hasta 1200 máximo. Entonces, pues también debido a eso se les selecciona. Bien. Respecto a las aleaciones no ferrosas que las llamamos light alloy, que tienen baja densidad, recuerden que estas aleaciones son fundamentales cuando yo tengo aplicación para disminuir el consumo energético, es decir, cuando tengo aplicaciones móviles. Entonces, prácticamente en toda la parte de automotores, de aeroplanos, aeroespacio, básicamente son las aleaciones llamadas a ser usadas. Eh,
Y aquí aparece un término, bueno, aquí están de todas formas las densidades. Entonces, si ustedes pueden observar, fíjese que aquí este es el acero y estas serían las densidades de las diferentes aleaciones. Fíjese que aquí estamos en magnesio, aluminio, el titanio. El litio es una densidad muy baja, digamos que es como estar pensando en un polímero, pero lo que les decía, este está casi que su uso está prisionero en toda la parte de baterías eléctricas. Y fíjese que aquí está el cobre, el plomo, el mercurio, el oro, y aquí está el acero, entonces estos serían light metals. Aquí tenemos las densidades también, y aquí tenemos esta es una comparación de cuánto tendría de longitud un cubo de 50 gramos, ¿sí? Es decir, que si yo cogiera un cubo de 50 gramos de litio, fíjese que, digamos, su arista tendría 4,55 centímetros, mientras que si cojo una no de acero, su arista sería de 1,85. Es como para tener una comparación que más o menos la podría ver acá. Fíjese que este es tungsteno, este es plomo y este es acero, y este tiene el mismo volumen, el mismo peso, varía el volumen. ¿Por qué? Porque fíjese que el tungsteno es mucho más denso que el acero, y entonces por eso digamos que el mismo peso sería mucho más volumen. Y es lo mismo que estamos teniendo aquí como comparación. Aparece un concepto que se llama specific stretch o, densidad, o esfuerzo específico. Este depende del autor, lo calculan de dos formas. O puede ser el yield stretch o puede ser el tensile stretch, ¿sí? Y es el esfuerzo específico dividido en la densidad. Si ustedes pueden mirar acá, al comparar esto, aquí tenemos specific stretch contra densidad. Yo gráfico, porque estoy graficando densidad aquí para poder separar las familias de materiales. Entonces, por el colorcito yo puedo ver las familias. Obviamente aquí estaría el magnesio, después sería el aluminio, ¿sí? Y aquí sería el titanio. Y fíjense las densidades, aquí estamos hablando de 1,600, 1,500 kilogramos metro cúbico. Aquí estamos hablando de 2,700 kilogramos metro cúbico. Aquí estamos hablando de 4,700, 1,6, 2,7, 4,7 más o menos gramos por centímetro cúbico. Y aquí estarían todos los otros no ferrosos. Observen que esta gráfica es una gráfica logarítmica. Entonces, por eso aquí se ve más pequeñito, más reducido. Y aquí están juntados los no ferrosos con los ferrosos. Aquí en el eje Y está el esfuerzo específico, es decir, el yield strength dividido por la densidad. Entonces, ¿qué es esto? Si nosotros observamos esta nueva propiedad de esfuerzo específico, lo que tenemos es que, miren por acá, hay aleaciones, ¿sí? Por ejemplo, de aluminio, de titanio y de magnesio, que casi que que me dan el mismo esfuerzo específico, mire, de un tool steel, ¿sí? O lo máximo que podría alcanzar casi un stainless steel, es decir, un acero para herramientas y un acero inoxidable. Lo que quiere decir que el esfuerzo en relación a la densidad casi que sería el mismo para estas aleaciones, y el titanio lo supera mucho más. Y ojo que volvemos que esta es una coordenada logarítmica. Entonces fíjense que aquí es 200, 300, y por eso quizás el titanio es de los materiales más utilizados cuando requiero aleaciones de baja densidad debido a este esfuerzo específico. Lo mismo pasa con el módulo, ¿sí? Y